La temporada de Escorpio, y es tremenda temporada porque por fin Plutón directo en el último grado de Capricornio, entrando a Acuario, lo cual hace que haya una definición completa de Escorpio. Entonces yo diría que no solamente un momento interesantísimo para Escorpio con estas lunaciones y demás, sino que arranca una temporada interesantísima para Escorpio. Y eso lo está mostrando también esa oposición Marte-Plutón, de lo que vamos a hablar en nuestro clásico de los jueves, querido Rafael. Rafa, querido, ¿cómo me hiciste de falta toda esta semana para hablar de estos temas? Bienvenido. Querido amigo Juan Carlos, tú también me has hecho falta. Un gran saludo a toda nuestra audiencia querida. Siempre estamos acá los jueves para hablar de los buenos temas, ¿sí? Que se nos van presentando. Bueno, y en este caso entramos ayer, ¿sí? Día 23, ¿sí? 23, 20, sí, incluso el 22, sí, sí, estamos Sí, 20, más o menos. ahí. Acabamos de entrar, estamos estrenando Acabamos de Sol en entrar Escorpio. en la temporada del Sol en Escorpio. Entramos en la octava fase del zodíaco. Y es interesante recalcar cómo esta es una fase quincuncial. A ver, ¿por qué? El primer quincuncio en el zodíaco aparece en Virgo, porque Virgo aparece a los 150 grados del zodíaco. Luego aparece una oposición, que es Libra, 180 grados. Y ahora 270 grados. Entonces, fijémonos, tanto como la instancia de Virgo, era una instancia zodiacal en la cual la energía de alguna forma se reabsorbía para ser organizada. Era como una suerte de desafío de poder administrar aquello que fue sucediendo en los signos anteriores. Bueno, en Leo, en Cáncer, Géminis, Tauro, Aries. Ahora en Escorpio, que también es una instancia quincunциal, justamente la energía lo que hace es morir para renacer. De alguna forma, transmutarla, bueno, de hecho se le llama el signo de la transformación. Venimos de la temporada de Libra. En Libra está la búsqueda de ese equilibrio, como siempre decimos, ¿no? No es un equilibrio pasivo, sino el malabarista que camina por la cuerda haciendo un gran trabajo de equilibrio. Y acá aparece Escorpio para llevar un desbalanceo, para romper con ese equilibrio las dos balanzas, para hacer de que una balanza vaya hacia el fondo, porque es necesario poder echar luz sobre aquello que estaba ahí en oscuridad. Y son esos procesos en los cuales se rompe con cierta armonía. Por eso digo quincuncial, porque al principio es un poquito incómodo. Mm. Eh, como fue de incómodo iniciar hoy el live, Rafa. Es que yo normalmente, digamos que utilizo unos audífonos inalámbricos y yo no sé, se sincronizaron. Y entonces, pues si yo no hago la transmisión con audífonos, se me duplica por la transmisión que hago, bueno, por una serie de cosas que hago acá tecnológicas. Entonces necesito audífonos y no encontraba los audífonos, Rafa, y no los encontraba por ningún lado. Y Puede encontré, pasar, puede pasar. y encontré la bolsita de los audífonos del Turibús de cuando estuve en Buenos Aires. Entonces son estos, son verdes incluso, son curiosos. Bueno, esa es una incomodidad que me sumerge en encontrar una solución, ¿sí? Que si entro en una crisis en donde me repito a mí mismo, Dios mío, ¿yo qué voy a hacer? Yo no tengo audífonos, no puedo solucionar esto. Lo único que voy a hacer es retardar más el proceso, angustiarme más y realmente no encontrar la solución, ¿sí? Cosa contraria sucede cuando te puedes incluso en medio de una situación complicada repetir internamente, yo puedo con esto, yo puedo sacarlo adelante. Y eso es un trabajo de Escorpio, ¿sí? La energía de Escorpio es una energía en donde el fuego está adentro, es el núcleo de la Tierra que está en ebullición, que es el núcleo de hierro que está encendido al soplo de la llama, que está en ebullición completa. Y ese centro es el que necesitamos aprender a empezar a reconocer con la entrada del Sol en Escorpio, que tenemos unas capacidades. Ahora bien, esas capacidades normalmente, ese, a ver, ese núcleo que está encendido de unas llamas de creencias del pasado,
de la visión de lo que yo siempre he sido y demás. En este momento que Plutón, el regente, está entrando en Acuario, recordemos que Acuario no tiene tiempo. Acuario es algo como pasado, presente, futuro. Acuario es física cuántica, es como, sí. Y en cierta medida, lo que está nutriendo ese núcleo plutoniano, ¿sí? Es así como actúo por una emoción, por un drama, por una situación del pasado que tengo ahí enraizado, también puedo actuar por una visión del futuro. Eso es lo que también me invita a un Escorpio con Plutón entrando en Acuario. En lugar de quedarme con que yo siempre en una situación así me echo todo a perder, el saboteador se me activa, ni sé qué voy a hacer ni para dónde ir, ¿sí? En lugar de quedarme con esas imágenes eh, dolorosas, qué mejor que empezar a activar un Plutón en Acuario que es, claro que yo puedo. Tengo una visión y no solamente una visión de imágenes internas, sino una emotion, es decir, un movimiento interno, un núcleo interno con una emoción, ¿sí? Que, en donde yo me imagino solucionando el problema, generando creatividad, generando una virtud con este reto que me pone y de todo ello trascender. Eso es una energía escorpiónica, Rafa, ¿sí? En donde lo que llevo dentro es lo que me activa. Por eso es la figura del mago, del que tiene el fuego encendido en el corazón. Entonces, ¿por qué si nuestra imaginación y lo que tenemos, digamos, de aquí para adentro es nuestro, pertenece a nuestras imágenes? ¿Por qué no podemos imaginar en ganar? ¿Sí? ¿Por qué no podemos imaginar en que las cosas salen bien? Pero no, como seres humanos entonces nos cargamos constantemente de noticias y es que ya viene el Armagedón y es que ya van a poner la bomba y es que ya esto se va a acabar y es que se va a acabar el agua y que no hay luz y sí, entonces nos cargamos de toda esa situación y ¿qué imaginamos? Imaginamos las peores situaciones. ¿Y qué pasa cuando imaginamos las peores situaciones? Actuamos en modo defensivo con estrés a tope, sin pensar irreflexivamente y egoístamente, porque si estamos a modo de morir, pues ¿qué hacemos cuando estamos a modo de morir? Somos egoístas porque el ego se cuida y se protege. Entonces se nos olvida el altruismo, se nos olvidan las opciones, se nos olvidan las emociones de ganar, de expandirnos y nos quedamos embebidos en modo supervivencia, ¿sí? Que esa es, digamos, como la parte baja de Escorpio en donde solamente mi amígdala interna del cerebro se activa en modo de supervivencia, egoístamente, disque para sobrevivir. Y entonces nos la pasamos en modo sobrevivir todo el tiempo. Ahora, con Plutón entrando en Acuario, y esa es la invitación que quiero darle a nuestros oyentes, es que nos salgamos de ese esquema tan nocivo, ya que Acuario no tiene tiempo, es futuro, presente y pasado al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces no hay ninguna diferencia entre imaginarme que más bien las cosas van a salir bien, porque es mi imaginación y yo puedo hacer con mi imaginación lo que se me dé la gana, ¿sí? Y de acuerdo a eso tener el núcleo interno con la capacidad de llegar a ello, ¿sí? Sí. Bueno, esto es interesantísimo lo que estabas diciendo sobre el fuego y la supervivencia, porque recordemos que el otro regente de Escorpio es Marte, y Marte justamente tiene que ver con abrirnos camino, con estar en modo supervivencia, como regente de Marte también de Aries, tiene que ver justamente con ir en búsqueda de la conquista de un objetivo, pero, como bien decías, si utilizamos solamente la parte marciana, de Escorpio, es como que estamos solamente en modo supervivencia, que muchas veces hay situaciones que así es la vida desde ya, pero no se genera el proceso de transformación plutoniano si no se lo utiliza como para salir un poco de esa rueda, ¿sí? A ver, voy a poner un ejemplo que se me viene, bueno, yo siempre con Sherlock Holmes y demás. En la serie, ¿sí? En el primer capítulo, Watson, antes de conocerse con Sherlock Holmes, que era médico de guerra, vuelve de Afganistán, termina la guerra, hacia Londres. Entonces tiene que buscarse un trabajo de oficina, administrativo,
deja de sentir toda esa adrenalina y ese modo supervivencia que tenía en la guerra. Entonces, ¿qué sucede? Empieza a tener pesadillas, ¿sí? Con la guerra. Lo lleva a terapia y al principio, bueno, claro, lo primero que se presume es que había un trauma con el tema bélico. Pero luego que conoce a Sherlock Holmes y se mete nuevamente en ese mundo de adrenalina, de investigación, en el mundo criminal, termina dándose cuenta en terapia que en realidad las pesadillas era porque extrañaba la guerra, ¿sí? O sea, claro, una persona que estaba en su hábitat, por decirlo así, lo trasladan a una ciudad donde tiene que buscar un trabajo de oficina y es como sacar, ¿no?, a un pez de la pecera. ¿A qué voy con esto? Que muchas veces Escorpio, desde el punto de vista marciano, ¿sí?, al estar tan acostumbrado a ir a resolver un conflicto o ir a buscar esa solución que está por debajo del tapete, quizá en nuestras vidas las cosas están medianamente tranquilas, pero nos auto boicoteamos con tal de hacer ese proceso de tocar fondo y luego tener que renacer como ave fénix, ¿sí? Entonces, ¿por qué traigo este caso, esta metáfora? Porque es la invitación justamente a detectar en dónde es que con tal de sentir cierta adrenalina o con tal de gozar de cierto sub y baja, quizá estropeamos cosas que están tranquilas. Quiero decir, si las cosas están tranquilas, que sería el opuesto a Tauro, no hay que tocar nada, ¿sí? No hay que mover ninguna pieza. Y otra cosa con esto del fuego que hablabas, estamos hablando del sol, ¿sí? La función del sol justamente es echar luz, echar conciencia y todo lo referido a un autoconocimiento. Entonces, ¿qué mejor que esta temporada de Escorpio para echar la lupa sobre aquellas zonas en las cuales no solo estamos en la rueda del hámster, sino que quizá estábamos estropeando cosas como decir, bueno, a ver, estropeo algo, genero un duelo para luego sentir ese renacimiento. Y no hace falta. Y siempre es como avanzar dos casilleros y volver para atrás. Avanzar, volver uno. Bueno, así. Sí, sí, sí. Eh, porque definitivamente, a ver, es zona 8, ¿no? La zona uno y la zona 8 lo que tienen en común es el regente. Marte es el regente de Aries, Marte es el regente de Escorpio. ¿Sí? Pero de la zona uno simplemente arrancamos por iniciativa, por fe, por gusto, porque se me encendió la chispa de algo, Por deseo. por deseo, sí, y arrancamos. Y, y además como arrancamos en Aries, arrancamos como niños, eh, donde si nos caemos, si peleamos con alguien, ahí mismo nos reconquistamos, es que no hay problema, somos niños, ¿sí? Estamos, le digo a Rafael, camina Rafa, jugamos fútbol, y entonces me caigo, no puedo, no sé qué, no importa, o sea, estamos es jugando, ¿sí? Esa es una energía marciana desde Aries. ¿Sí? Por supuesto que tiene contundencia. Y por supuesto que cuando Marte se pone de mal genio en Aries, explota, es un fósforo, pero al rato dice, ah, ya, o sea que sigamos, ¿sí? No, no pasa nada. Esa es una energía muy diferente a lo que sucede en un tema 8, ¿sí? Porque en el tema 8 hay un proceso. O sea, Marte ya ha pasado por 8 puntos del zodiaco y cuando llega aquí, pues entra a hacer un proceso de regeneración, pero con con historia o con futuro. ¿Sí? Es decir, es muy distinto acá el punto uno donde es como si no hubiera nada. Aries es, vengo a crearlo todo. Robinson Crusoe creando todo en la isla porque no hay nada más que hacer sino empezar desde cero. ¿Sí? Entonces, cuando tú empiezas desde cero no hay historia y cuando no hay historia tienes múltiples opciones, oportunidades, no sabes ni qué es bueno ni qué es malo, ni idea, ¿sí? En Escorpio ya sabes lo que es el dolor, lo que es la pérdida, lo que no sale tan bien, lo que es poco asertivo, ¿sí? Entonces tienes un historial, tienes ahí un bagaje. Por lo tanto, cuando llegas a Escorpio y te caes, te enfureces y buscas culpables, ¿sí? O así, o cuando floreces, también buscas qué fue lo que te hizo florecer y es como te vas a una profundidad de los temas, ¿sí? ¿A qué voy con esto? A que cuando naces en Aries,
naces por destino. Es decir, de alguna manera naces de una madre, por ejemplo, eh, y te tocó una familia y unas situaciones y venga a ver, le hacemos. ¿Sí? Pero cuando naces, cuando renaces en Escorpio, eh, naces por un producto interno, por una producción consciente e inconsciente. ¿Sí? Más inconsciente que consciente, sin duda alguna. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Cuando llegas al punto de Escorpio, las cosas es la copa que hace que ya se riegue o que se rompa. Perdón, la gota. La gota en la copa que ya se riega el agua, ¿sí? Porque es llegar a un punto 8 donde ya las cosas no tienen reverso, porque me doy cuenta de un proceso. Entonces, ¿qué sucede? La crisis me invita a generar una crisálida, que sería algo así como similar a el vientre materno de donde nacimos para ser Aries, pero es un vientre ajeno, es de madre, no es mío, ¿sí? Mientras que en Escorpio la crisis lo que hace es generar un vientre propio, un vientre bien sea de odio, de resentimiento, de angustias, de miedo, que es lo que me llevó a la crisis, o de amor, de gusto, de crecimiento y desarrollo. De cualquier forma me está buscando generar un momento donde esto ya no va más y necesito envolverme en esta crisis para recrearme, volverme a crear, pero ya no con lo que toca, un poco, que sería más del destino de casa uno, de acá caí, aquí caí, sino más desde la experiencia, la sabiduría, los hechos, las emociones que me están llevando a esta gran crisis y que por ellas, como la oruga que se mete en la crisálida, hace una transformación de su ADN. Entonces acá y sobre todo en esta fecha, queridos, queridas, tenemos una gran oportunidad porque el regente está entrando ya definitivamente a Acuario, está saliendo de Capricornio y gracias a eso tenemos un mayor potencial para que la metamorfosis que normalmente hacemos en Escorpio en este momento tenga una mayor capacidad porque Plutón está en frontera de signo y está haciendo unos niveles de transformación y como les digo, nos podemos quedar mirando solamente el pasado. Estoy enfermo por mi pasado, estoy enfermo por mis creencias, tengo una situación de vida que me ha llevado a ser lo que soy y quedarme solamente en el pasado y lo único que pueden hacer de aquí es una gran crisis. O con Plutón en Acuario, poder ver la gracia de la desgracia, por ejemplo, poder ver que definitivamente ponerme en una situación no de crisis, de saturación y demás, sino de posibilidades y de empezar a ver, no como la mayoría de astrología que están haciendo en este momento, que es solo catastrofista en todo sentido, que dicen, no, acá no vamos a ser catastrofistas, pero este aspecto sucedió en la guerra. Y no vamos a ser catastrofistas, pero, sí, uno dice, pero están siendo catastrofistas, ¿no? Es decir, de alguna manera lo que quiero invitar a este proceso escorpiónico con esta energía tan activa, con esa oposición de los dos regentes y demás, es a focalizarnos en que en la medida en que en que ganamos en nuestra imaginación, en que nos sentimos victoriosos, en que sentimos la alegría del producto hacia adelante, es similar, de similares situaciones a cuando sentimos la frustración y el dolor que nos generó una situación en la infancia o en la adolescencia y que por esa misma situación no arrancamos y terminamos en un complejo en donde no salimos y no salimos y no salimos. Y eso es Escorpio igualmente, pero como esta es una energía de recreación, de volvernos a crear, de renacimiento, ¿sí? Utilicemos este proceso de Escorpio con Plutón para imaginar a dónde queremos llegar o qué es lo que queremos hacer en nuestra vida, pero no imaginación sola, sino con emoción, con pasión incluso, ¿sí? Porque es la pasión la que hace el mago, y la interna, el corazón ardiente, ¿sí? Entonces el corazón ardiente con un Plutón en Acuario, entrando a Acuario, es el corazón de la visión humanista del futuro. ¿Cómo se construye una función humanista? Cuando salimos del modo animal supervivencia.
toda la jungla alrededor, cuando nosotros nos metemos a la selva, todos ahí están alertas de la boca más grande que se los va a tragar. Entonces están a la defensiva o ofensiva, bien sea ofensiva porque necesito comer o bien sea defensiva porque me van a comer. Y ese es el modo animal y ese modo lo tenemos todos por haber nacido como en un primate, en un simio, un mamífero. Todos lo tenemos activo, pero que el hecho de que el regente de Escorpio entre en Acuario nos contacta con la humanidad. ¿Y qué es contactarnos con la humanidad? Salir del modo de supervivencia. ¿Cómo salimos del modo de supervivencia? ¿Sí? De ese modo, pues bajando los niveles de estrés. Porque si prendemos las noticias y nos cargamos 2 horas de que los unos y los otros están que espichan el botoncitos, ¿sí? Y prendemos el otro canal y es que el calentamiento global va a acabar con todo y que ya no va a llover más. Y prendemos, entonces nos cargamos y todo el tiempo estamos en modo supervivencia. ¿Y qué pasa? Nos ponemos en modo animal. Y en modo animal somos egoicos, protegemos solo lo nuestro, nuestra familia, nuestro pequeño núcleo, nuestras pequeñas cositas, ¿sí? Cosa contraria sucede con un Plutón en Acuario. Plutón en Acuario habla de humanidad. Y la humanidad es la que logra decir un momentico, sí, esto está caótico, pero si miramos hace menos de 100, 200 años, esto era peor. La expectativa de vida no subía a los 60 años, las enfermedades se llevaban, no habían curas para muchas cosas. En este momento la ciencia, la tecnología y las capacidades humanas nos han llevado a tener una mayor conciliación con nosotros. De acuerdo a eso, entonces, ¿por qué? Porque alguien lo imaginó y se imaginó un mejor futuro que es el que estamos viviendo. Entonces, si en este momento como colectivo nos imaginamos solamente el Armagedón y que se acabó el mundo y que se acabó y que mejor dicho que ya cayó el meteorito, que llegaron los ovnis y que nos van a abducir a todos o las mil cosas más, ¿sí? O sea, para allá vamos, ¿sí? Pero yo invito a que estos aspectos de Escorpio en este instante, con una oposición que me pone en evidencia los dos regentes, me está diciendo, ¿qué tanto te vas a quedar en modo supervivencia egoicamente protegiendo tu pequeño mundo, entonces siendo un animal por siempre? ¿O entramos en un proceso de humanización donde imaginamos y vivimos y sentimos juntos que sí se puede, que podemos lograr lo que sea, que se acabó el agua, claro, pero hay ingeniería y hay tecnología y hay cosas. Sí, que es que están los locos, sí, pero hay psicología y podemos desde nuestro pequeño mundo y desde nuestra pequeña célula empezar a hacer cambios que irradien a lo social y que cambien la polaridad de todo esto. Entonces pienso que es una época preciosa para recrearnos, pero en lo positivo. ¿Por qué seguir repitiendo lo negativo? ¿Por qué utilizar la astrología solo para el catastrofismo? ¿Sí? ¿Por qué seguimos repitiendo lo que nos enseñan en los noticieros? ¿Por qué no tenemos unos espacios en donde realmente nos nutramos el alma, donde pensemos que sí se puede, que podemos ser mejores personas día a día? Eso mismo estaba pensando, esto que hablabas de que los dos regentes, Marte y Plutón, están en oposición. Es una gran antesala a una oposición que luego se dará hacia diciembre de ya Marte en Leo en oposición a Plutón en Acuario, ¿sí? Entonces, esta antesala, como bien dices, por un lado está Marte en Cáncer, que justamente es el modo supervivencia, porque es ir a conquistar los elementos que están en la base de la pirámide, ¿sí? Es decir, todo lo que tiene que ver con lo básico y las necesidades. Y por el otro lado está enfrente Plutón, bueno, directo en Capricornio, que lo que de alguna forma viene es a ir destruyendo aquellos anhelos o falso alter ego que queríamos construir, que justamente Plutón en Acuario es lo que va a invitar a modificar eso, digo, a esa imagen capricorniana que uno quería alcanzar, un poco ajustándose a todo lo que la sociedad pide, es lo que va destruyéndose. Pues bien, en esta oposición, este Marte en Cáncer puede estar muy tentado por Plutón de gozar de la adrenalina. Marte en Cáncer es como que el cangrejo, bueno, desde ya que se protege, pero es como que Plutón le está diciendo, a ver, caminá por la cornisa, a ver qué pasa, poné el automóvil a 200 kilómetros por hora en una calle común, a ver qué pasa. Lo está tentando a correr riesgos innecesarios, porque no estamos hablando de un acto de osadía o de necesariamente tener que
que solucionar algo puntual, sino de que ese Marte en Cáncer es como que le están diciendo, ah, sos un gallina si no caminas por la cornisa, ¿no? Como a Marty McFly cuando le decían gallina que se enojaba en Volver al Futuro. Entonces, ahí es donde este Marte puede perder el sentido de autoprotección y lanzarse hacia situaciones que no vale la pena o ir a meterse en telarañas que no vale la pena. Pues bien, ¿quién resuelve esta oposición? Urano, ¿sí? Urano tiene un trígono con Plutón, Urano está retrógrado en Tauro, entonces lo que permite es poder tener una mirada de perspectiva acerca de este tipo de acciones que muchas veces vamos como al fondo de la telaraña innecesariamente o estamos en ese camino sin darnos cuenta, ¿sí? Porque muchas veces, a ver, Plutón puede estar encarnado en el afuera por situaciones de personas que, por ejemplo, tienen un alto nivel de manipulación y uno no se da cuenta que está entrando en ese mundo. No solo personas, sino también situaciones que uno mismo se está manipulando sin darse cuenta. Entonces, Urano, ¿qué nos permite? Justamente dar vuelta la hoja y salirnos de ese loop, ¿sí? Salirnos. Eh, Te imaginarás que todo lo referido a tener una canalización por medio de la creatividad y del arte, escribir estas cosas, pintarlas, dibujarlas, compartirlas porque es Urano, ¿sí? También es una forma de que este planeta actúe como catalizador, ¿sí? Y también esto que decías de Acuario, ¿no? Que no hay ni tiempo ni espacio, sucede también con Urano, que son funciones que rompen con la linealidad del tiempo, y justamente lo que está permitiendo es generar Urano este cambio y salirnos de ese loop y no agarrar y decir, uy, durante 5 años hice esto, entonces lo voy a tener que seguir haciendo como si fuese un mandato de Plutón y Capricornio, ¿sí? Sino decir, puedo dar vuelta a la hoja y bueno, si vengo haciendo esto hace 5 años, no pasa nada, voy a tener más años por delante como para saldar eso. Entonces, me parece de destacar también que al mismo tiempo tenemos que el Sol que ingresó en Escorpio tiene un quincuncio con el nodo norte en Aries. Entonces, fíjate cómo el nodo norte, que nos encomienda la misión de ir actuar según el deseo y el impulso propio, en este quincuncio es la oportunidad de poder observar cuáles deseos boicoteamos, como decía antes, sin necesidad de. Porque, bueno, Escorpio, al ser un signo fijo, cuando no libera energía, porque la función es la de liberar energía, justamente provoca el estreñimiento. Y eso atenta contra el nodo norte, en este caso. Atenta, es como cuando uno a ver, quiere ir a conquistar algo que desea fervientemente desde la parte ariana y quizá aparece Escorpio para decir, esto no te lo mereces, o fíjate de que quizá esto no es la realidad del deseo". Es cuando se sumerge más de la cuenta y quizá le quiere encontrar el pero a algo que va más del orden de lo instintivo ariano. Sigue, sigue, Rafa, que aquí ya me regañaron que estoy hablando mucho, No, pero amigo, si vos hablás que no te dejo ahí hablar. con un equilibrio. Pero si hablas con un equilibrio, por favor. Eh, Otra cosa de Marte en oposición a Plutón. Eh, Marte puede también sentir de que si actúa o si pone el acelerador en el carro, va a haber muchas consecuencias que quizá para la perspectiva de Marte pueden ser mucho más grandilocuentes de lo que realmente son. Lo digo por Plutón. A ver, es como decir, si inicio este proyecto, si enciendo esto, si toco este botón, se va a dar toda una secuencia que las fichas se caen tal cual un dominó y eso puede llegar a herir o quizá a tener que provocar situaciones de muchísima responsabilidad y eso que puede llevar a frenar a Marte, ¿sí? A que justamente no accione. A ver, ¿cuál es la moraleja de todo esto? Que al fin y al cabo no somos tan importantes. Obviamente que sí lo somos para nosotros, pero que uno puede hacer algo y no es que el otro se va a quedar necesariamente dolido o angustiado, porque Marte puede sentir, si yo agarro y me autoafirmo o expreso
mis necesidades a la otra persona, quizás la otra persona se lastima, entonces yo soy el causante del dolor del otro por algo que es muy chiquito y el otro quizás ya se olvidó después. A eso digo, no somos tan importantes. El otro siguió con sus cosas, con su vida y más nada. Pero uno se queda quizá con esa sensación de que tiene un exceso de poder que no es tal, ¿sí? Como si pudiese ser una boca de dragón que escupe fuego. Y en realidad está hablando, no es fuego, es aire lo que sale, son palabras, ¿sí? Sabes, Rafa, que ahora que mientras hablabas también dando salidas, porque digamos que a toda oposición una salida son los trígonos y los sextiles, ¿sí? Eh, esto Plutón es el instinto como masa, como grupo. Plutón pasa por encima de los individuos porque es un planeta transpersonal, tiene un ciclo de 264 años. Marte tiene un ciclo de 2 años. ¿Sí? Entonces Marte marca nuestros procesos egoicos de individualidad. Marte es un guardaespaldas del ego, pero Plutón es un guardaespaldas de de la especie humana. ¿Sí? Entonces, muchas veces, cuando están en aspecto Plutón con Marte, a nivel individual de una carta natal, por ejemplo, lo podemos sentir como una gran frustración a mis proyectos egoicos, porque siento que el gobierno, la gente, el alrededor, mi cultura no me deja. Plutón, ¿sí? Porque resulta que Plutón está haciendo de las suyas para hacer sobrevivir a un grupo poblacional. Y a veces mi ego, mi yo, no está en sintonía y en concordancia con eso. Y no lo entiendo. No entiendo cómo actúa Plutón. Y me siento castrado. Entonces esos son los aspectos negativos de Plutón con Marte. Y al sentirme castrado, Marte, que no es cualquier cosa, Marte es un guerrero gigantesco, no tiene ningún problema en, digamos, sobremodular su tema al sentirse tan castrado por Plutón. Y por eso es fuente de una gran furia, de una gran cólera transformadora, ¿sí? Una de los temas para que no se sienta tan dura la castración de Plutón a Marte, eh, pues tiene que ver con una conciencia un poco más amplia, salirnos de nuestro pequeño mundo narcisista y entender que los movimientos sociales planetarios y que incluso lo que me está sucediendo a mí hace parte de un colectivo más grande. Y eso ayuda a que la castración no sea tan dolorosa o por lo menos a darle sentido a la castración. Eso hablando solamente desde Plutón-Marte. Pero en este caso, que ese aspecto está suavizándose con un trígono, con Urano, ¿sí? De alguna forma lo que está mencionándonos en el fondo es que cualquier proceso de castración que se está movilizando alrededor tiene un objetivo de revolucionarnos y despertarnos. Eso es Urano, Trígono, Plutón, ¿sí? Que tiene un objetivo de amplificar los horizontes, de romper unas creencias que estaban quietas y anquilosadas en nuestro ser. ¿Sí? Son dos factores que están haciendo acá, primero que todo, que Urano es el regente de Acuario. ¿Sí? Y entonces él como regente de Acuario en un signo de tierra está volviendo realidad sueños, proyectos, propósitos. Los ha venido volviendo, bueno, los ha estado trabajando para volverlos realidad desde el 2018-19 y ya está en la zona final. ¿Sí? Entonces, lo que está sucediendo en este momento con Escorpio es muy fuerte porque la luna llena que vamos a tener para el 15 de noviembre, la llena, va a ser en conjunción con Urano, que está haciendo ese trígono. ¿Sí? Entonces es como si nos estuviera renombrando que las posibilidades de reestructuración valen más que mis castraciones y mis frustraciones de mi pequeño ego.
¿sí? Es ese trígono, que lo que está diciendo es en la medida en que yo me aferre a una estructura egoica con unas antiguas creencias y a un pasado doloroso en donde lo único que busco es venganza por el ayer, estoy olvidando lo más importante que es el futuro, que es lo que me está hablando Urano en Tauro. Y en la medida en que me pueda conectar más con la emocionalidad y la visión de futuro, en lugar de quedarme atrapado en el pasado, el dolor de la frustración Marte-Plutón puede ser más llevadero y me invita a despegarme de un narcisismo absurdo y empezar a ver una construcción humana y social y colectiva. Sí, y esa mirada a futuro la está dando Urano en sextil a Marte, ¿sí? Que, a ver, Marte en Cáncer muchas veces arrastra eh, dolencias del pasado y Urano permite romper con eso, ¿no? Hacer ese salto y también justamente romper con modos de actuar que tenían que ver con ya formas antiguas, si se quiere, ¿no? De resolver una situación a lo Marte o de los hábitos, las costumbres. Urano viene a romper con eso, ¿sí? En este sextil. Y un sextil es un aspecto muy amable, de mucha comunicación entre los planetas que al mismo tiempo Marte le manda la información a Urano para que actúe. A ver, todo esto se está cocinando. ¿Y por qué? Porque Urano está retrógrado. El 30 de enero se pone directo, ¿sí? Entonces es aprovechar este tiempo justamente para que Urano vaya eh, tirando los insights de forma más silenciosa, si se quiere, porque está retro, para que luego, bueno, ya avance con todo, ¿sí? Y me resulta muy interesante, Juan, que hacia el 4 de noviembre vamos a tener un trígono entre el Sol y Saturno. Entonces, a ver, todo esto que estamos hablando se pone sobre el tapete, porque Saturno tiene la función de mostrar la realidad de las cosas. Y el Sol es quien está buceando en Escorpio. Y al ser un trígono, se nos pone sobre el tapete también de una forma amable, de una forma fluida. No es que aparece la cruda realidad de aquello que no podíamos estar echándole luz, eh, como si estuviese opacando, restringiendo, sino justamente para poder construir a futuro también, ¿sí? Recordemos que Saturno también está retrógrado, hacia el 15 de noviembre se va a poner directo, entonces también viene a traer este trígono aquellas cuestiones que estaban en el orden de lo pendiente que no, que estábamos, que nuestro sótano estaba como ocultando de más, ¿no? Entonces, para trabajar, porque Saturno lo que pide es trabajo, voluntad y esfuerzo, no tiene mucha filosofía en sí, o mucha vuelta, para todo tipo de proceso terapéutico, bueno, estas posiciones son excelentes, porque es como que se evidencia aquello que estaba ahí metido y que Escorpio se encarga de liberar esa energía. Escorpio, como decía, es un liberador de energía. Pues bien, como está Saturno, tampoco permite que se libere de una forma desatada, sino que le pone ciertos límites. Está bien, está retrógrado, no está al tope de sus funciones, pero al fin y al cabo sigue siendo una suerte de contención o una barrera para tanta energía de Escorpio. Entonces, hacia lo que es el 4 de noviembre, se empieza a como a estabilizar más. Y de alguna forma también Saturno achica los extremos a los que va Escorpio blanco o negro, porque busca una suerte de punto medio, ¿sí? A ver, es como si Saturno quisiera domesticar, ¿sí? Por decirlo así, a Escorpio, ¿no? Quisiera decirle, por acá sí, por acá no. Le marca un poco el camino de una forma más intuitiva porque es un Saturno en Piscis, ¿sí? Y hay otro tema con los trígonos del Sol con Saturno, Rafa, y es que es poner en sinergia a trabajar a dos planetas. Sí. ¿Sí? Los trígonos, los 120 grados, hace que se saque lo mejor de cada uno. ¿Sí? ¿Y qué es lo mejor de cada uno? Lo mejor de Saturno es el tiempo y la estructura, el cronos. ¿Sí? Y lo mejor del Sol en Escorpio es
los procesos de transformación y regeneración y cambios. Entonces, para esa época es algo así como sentir intuitivamente que todo tiene un momento y que sí vamos a realizar ese gran cambio o ese proceso de transformación, pero eh, estoy como un poco como al acecho, como, sí, Ujú. como el tigre que sabe cazar y que puede observar claramente a su presa, pero sabe el justo momento cuando el viento sople de una manera para que no lo huela y demás. Sí, Observando de las observando penumbras. la penumbra, sí, es algo así, ¿no? O sea, Sol, Trígono, Saturno, con toda la carga que tiene Plutón cambiando de signo, y como es el regente, y con toda la carga que tiene con la oposición, es como si estuviéramos con una gran energía extra. ¿Sí? Y que tuviéramos capacidades como nunca más para poder hacer procesos de transformación de una visión de vida o de unas emociones o de algo que me ha tenido intoxicado o de algo que me ha tenido atrapado. Durante este mes y sobre todo en esa fecha, que prácticamente es hablando de noviembre, es como si no necesitara del apresuramiento y de hacer las cosas simplemente por impulso, como se generó una chispa y ¡pua! No, sino es tener la cautela. Ese trígono es, y un trígono con Saturno en Pisces, prácticamente sí, es partir el 4 de noviembre, pero sus energías están en complementación desde que el Sol entra en el grado cero de Escorpio hasta que está en el 29, porque Saturno está ya lleva 2 años Piscis entero está cargado de Saturno. O sea, los Piscis que normalmente son pececitos que están por allá en la nebulosa y demás, es como si les estuviera tocando ponerse realistas, concretos, prácticos, mirar al futuro, mirar el tiempo. Es como si Pisces estuviera marcado en este momento por el hacer. Entonces, toda la energía de Pisces está cargada de Saturno. Por lo tanto, el Sol apenas entra en Escorpio, tiene las capacidades de entender que hay un tiempo para todo y saber y encontrar ese kairos, ese momento y ese aios para contundentemente hacer la metamorfosis y hacer la renovación y hacer un renacimiento. ¿Sí? Pero lo que sí no podemos hacer con eso que está en el ambiente es hacernos los locos. Sí, porque Ah, esto no, es. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí porque va. esta es una época en donde las cosas se están poniendo tan evidentes que ya no puedo estar diciendo esto no es conmigo. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante, sí. Sí, 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 no, no es momento como para, más que nada, ¿no? Por la oposición Marte-Plutón, como para tomar quizá acciones o decisiones que uno, a ver, cree que puede ser Superman por poco, ¿sí? Creo que no son momentos para esos. Y también tenemos que más cerca del 10 de noviembre se va a estar dando quincuncio, ¿sí? Entre el Sol y Júpiter. Entonces, a ver, el Sol va a venir, va a estar haciendo un trígono con Saturno, que justamente es poner sobre el tapete y mostrar la realidad de las cosas. Ahora, pues bien, que este quincuncio con Júpiter no vaya a desanimar, ¿sí? Porque Júpiter, que tiene que ver con la dirección, con la fe, el entusiasmo, y en Géminis, que es más del orden de lo lúdico, cuidado que no vaya a desanimar con que no está esa luz al final del túnel, ¿sí? Más bien aprovechar ese quincuncio para que podamos cambiar la dirección y no seguir insistiendo con algo que intoxica, ¿sí? A lo Escorpio. Porque quizá, a ver, ese quincuncio lo que puede dar la sensación es que el proceso que estoy haciendo, no se ve que vaya a haber un resultado que tenga algún sentido. Bueno, justamente para qué estuvo Saturno antes, para que aflore la voluntad y la tenacidad para con ello. Entonces, bueno, para esos momentos del 10 digo, no desanimarse, ¿sí? Porque hasta incluso es como si Escorpio no sintiese que tiene los permisos como para poder tener como esperanzas o expectativas en las cosas, con ese quincuncio que se va a estar dando. Y además, para ese momento ya se va a empezar a gestar la oposición del Sol para con Urano.
A ver, Escorpio como signo fijo tiene enfrente la posibilidad de generar esta suerte de borrón y cuenta nueva. Ahí sí, de que sea un Escorpio más del orden proactivo, más del orden marciano, en cuanto a avanzar hablo, ¿no? En cuanto a que no sea tanto estos procesos de transformación a lo Plutón todo el tiempo, sino que avance. Y para ese momento, el regente Marte va a estar en Leo. Entonces, justamente es querer salir a mostrar lo que uno tiene en cuanto a autoexpresión y quién uno es en cuanto a identidad propia, no de pertenencia como Marte en Cáncer. Entonces, para esos momentos, esta oposición de Sol, Urano, bueno, Marte, Leo también, es buenísima para mostrar todo el arte que tenemos guardado. Urano como factor de invención y Leo como canal entre el arte y la autoexpresión de la misma. Entonces me parece que para esos momentos no es, no, a ver, el Sol si se va a querer guardar o pasar desapercibido no va a poder. Urano lo expone, lo desnuda de alguna manera y Marte Leo es ir a conquistar aquellos lugares donde también hay cierta exposición. No son momentos en sí de aislamiento o de cierta soledad. Pensá que Urano enfrente al Sol en Escorpio le está diciendo que también se puede compartir esa sombra con los otros y que no por ello va a ser cosa juzgada. Cosa que es algo de muy de Plutón en Capricornio, ¿eh? Como que si uno comparte con gente lo que le sucede o los bajos instintos, es como subirse al estrado y ser señalado. En Plutón en Acuario, me estoy yendo un poquito de tema, pero va a ser mucho más compartido eso. El hecho de que yo pueda decirte, mirá, Juan Carlos, me sucede esto, esto y aquello, y viceversa. Y quizá con un Plutón en Capricornio es, oh, Juan Carlos me va a juzgar o quien sea. ¿Sí? Entonces, en esos momentos son justamente para esa autoexpresión. Me encanta eso que acabas de decir, Rafael. Yo creo que eso es uno de los puntos focales del cambio de Plutón de Capricornio a Acuario. Entendamos que todo lo que sucede en Capricornio es el medio cielo o casa 10, lo más visible, y es donde más cuidamos nuestra fachada para ser líderes, para ser ejemplos, para, ¿sí? Entonces, eso es lo que pasa cuando vemos planetas en Capricornio. Son planetas aplicados a estar en una buena fachada, ¿sí? O sea, muchos planetas en Capricornio yo no me voy a ir a hacer mercado en chanclas y pantalonetas. O sea, yo tengo que salir bien puesto con mi saco, ¿sí? Porque de pronto me encuentro con alguien allá de la alta sociedad, ¿sí? O sea, es Capricornio. Claro, alguien para hacer un negocio, alguien para hacer relaciones públicas, claro, no vas a ir, sí, como decimos acá en, no sé, en ojotas Eso. y jogging, no sé. Exacto, entonces Capricornio cuida mucho de su fachada. Entonces, claro, mientras Plutón estuvo caminando en Capricornio, lo que toca a Plutón lo obsesiona, ¿sí? Entonces es la obsesión de que no puedo mostrar mis falencias, mi vulnerabilidad, mis zonas oscuras. Yo no puedo mostrar mi líbido. Es más, y entonces como eso está ahí, es la obsesión por eso. Y como se obsesiona uno de eso, pues termina mostrándolo a la brava y de una manera absurda, Claro, ¿sí? Inversa, claro, ¿sí? claro. Pero tú tocaste el tema precioso que me encanta porque Acuario es un signo de aire, ¿sí? Es un signo de socialización, como lo es Géminis, como lo es Libra, pero Acuario es donde, gracias a lo que hablamos y a lo que socializamos, generamos redes humanas, redes de apoyo, ¿sí? Entonces, el hecho de que Plutón entre en Acuario es como ya quitar la paranoia de estar protegiendo una fachada absurda. Es más, ya hasta me la tumbó, ya como que ni existe. Entonces, al entrar en Acuario puedo socializar mis zonas oscuras y me doy cuenta que más de una persona también lo está hablando y construimos redes de apoyo, ¿sí? Y generamos, digamos, como grupos de apoyo en donde eh, nos sentimos comprendidos en nuestra humanidad y no en unas fachadas que no tienen sentido, ¿sí? Sí, yo creo que esto también se va a evidenciar en, a ver, cuestiones más cotidianas. Por ejemplo, este ejemplo que das del mercado. Bueno, pasa, por ejemplo, con
las fotos, supongamos, de Instagram, que siempre se muestra lo perfecto, lo bueno y lo bonito. Plutón en Acuario, a ver, no quiere decir de que vayan a circular fotos de que es todo penuria, no, sino de que no hace falta de que todo se muestre de una forma que al fin y al cabo no coincide muchísimas veces con la realidad, ¿sí? Entonces también va a dar más lugar a que en redes sociales, Acuario, recordemos que tiene que ver con las redes y con la tecnología, se pongan más en circulación la parte más humana, no tan de fachada, ¿sí? No tan de buscar un impacto de haber alcanzado la cima de la montaña como lo hace Capricornio, que, bueno, muchas veces sabemos que no coincide, ¿sí? Con la realidad. Entonces, eh, bueno, me parece que esta oposición Sol-Urano, que se va a dar antes de que Plutón entre en Acuario, Urano como planeta regente de Acuario, es como si estuviese ya abriendo esta puerta para que se vaya liberando toda esta sombra. Sí, porque es como abrir, es como destrabar la caja negra, ¿no? Como destrabar el sótano, como echarle, a ver, es como abrir una puerta alternativa para que salga a la superficie todo lo que estaba en el sótano y que muchas veces en ese sótano, a ver, es como cuando a los niños, ¿no? Se le dice, no sé si en Colombia, por ejemplo, se hablaba del viejo de la bolsa, Ujú. como un cuento para asustar a los niños, ¿no? O como el En, monstruo del sótano. en Palma de Mallorca, María te jala, creo, porque como habían, sí, en lugar de ser el viejo con el costal el coco que te comerá, o bueno, es que hay muchas, sí, pero es que me acordé que como estuve con unos lugareños de Palma de Mallorca, como allá hay pozos de agua, entonces decía María jala. María, sí, Eh, entonces es como, cuidado con el pozo, sí, pero bueno, claro, esa bueno. misma forma de información. Ese tipo de cosas. Entonces, en ese sótano, a ver, siempre se magnifica más de lo que es los temores, ¿no? El viejo de la bolsa que después nos damos cuenta que nunca existió, ¿sí? Pero después cada uno tiene su viejo de la bolsa siendo adultos. Entonces, justamente Urano pone ahí en la superficie de que, bueno, los miedos siempre están sumamente amplificados y magnificados. Y Rafa, mira, en este momento el sol es el símbolo de la conciencia, es donde ponemos luz, donde ponemos diferenciación, se diferencian. ¿Sí? Observemos cómo la luz del día hace que diferenciemos tonos, cosas, personas. ¿Sí? La luz de la noche, en cambio, no. La diosa Nix, la diosa de la noche, y en medio por ahí también de algunos shots, hace que no diferenciemos a quién le damos un beso, por ejemplo, y que de noche todos los gatos sean iguales y es altamente peligroso. Pero la luz del sol es lo contrario, diferencia. Al estar la luz del sol en oposición a Urano, ¿sí? Es como si tuviera la capacidad de diferenciar y ver en evidencias lo que ha venido trabajando Urano desde el 2018-19. Y al poderlo ver, está pidiendo en este momento, porque lo veo en contraste, ¿y qué voy a hacer con estas evidencias? ¿Sí? Y como es en Escorpio, ¿cómo voy a resurgir y cómo voy a hacer un nuevo mundo o una nueva visión o una nueva actuación? O cómo genero también unas nuevas creencias, porque también como es un signo fijo, cómo me reformateo, cómo hago una metamorfosis por las evidencias que me plasman. Y es que por eso la luna llena que vamos a tener, no, Rafa, ahí tenemos que hacer un trabajazo cuando hablemos de esa luna llena, porque es que no es cualquier cosa. O sea, Plutón opuesto a Marte y Sol opuesto a Urano, o sea, los dos símbolos del ego, del Sol y de Marte, en contraste y en evidencia con lo transpersonal. ¿Sí? Uno desde lo plutoniano, otro desde lo uraniano, y más con una luna llena allí de por medio es como, o sea, de lo que veamos ahí, si no lo entendemos y si no tomamos acción para empezar a resurgir teniendo una mejor imaginación de la vida, pues estamos vaciados, mejor dicho, o sea, no nos queda más que,
que la vida nos siga empujando, quién sabe a llevarnos hasta dónde, ¿sí? Pero para mí ese es un punto de inflexión, esta luna llena, que está hablando de procesos de resurrección interna, de rearmado interno, no sé, de renacimiento, ¿sí? Ujú. Bueno, ahí dijiste la palabra imaginación, que es fundamental porque unos días antes se va a dar un trígono entre el Sol y Neptuno. Mm. Entonces, justamente, a ver, es poder acercarse al misterio neptuniano, ¿sí? Sin cuestionarlo, ¿sí? Y además también que Escorpio tenga como esos momentos de fuga de una forma en la cual no sea perjudicial, es un trígono, entonces es la posibilidad de poder apelar al mundo de la imaginación, de lo simbólico, aún con ciertos pies en la tierra, porque es un Neptuno retrógrado, ¿sí? Que el 7 de diciembre se pone directo. Entonces, justamente el hecho de poder visualizar que la sombra colectiva y qué tanto de la sombra colectiva incorporamos o qué parte de la sombra colectiva habita en nosotros también está dado para eso, ya que Neptuno en Piscis tiene que ver con todo el océano donde, bueno, estamos todos que somos gotas de agua. Precioso, eso sí. Sí. Y es que además esos últimos días, bueno, como desde el 10 hasta que se termina el camino del Sol en Escorpio, pues empieza a hacer sextiles con Plutón, trígono con Neptuno, oposición a Urano, ¿sí? Y todo eso habla de a ver, de una gran canalización de energía en el individuo, de energía del inconsciente colectivo. eh, y ojalá que esa energía, digamos que no se quede en formato negativo para activar solamente las capacidades de supervivencia de los egos, sino que ojalá eso que vayamos recibiendo del exterior, eh, pues se convierta en semillas para humanizar, que finalmente es el regente de Urano y de Acuario, ¿no? La humanización. Así Bueno, es con esta temporada de Escorpio que comenzamos ayer, que es hacia el 22 de noviembre. de noviembre. Sí, 22 de noviembre. Y bueno, vamos a seguir hablando de Escorpio porque en el próximo programa vamos a hablar de la luna nueva del 1 de El 1 de noviembre. noviembre, la vamos a hablar para el 31 las brujas. Vamos a estar Ahí va, reunidos. ahí va. Clásico de los jueves y brujas. Exacto. Vamos a tener que buscar algún disfraz, me parece. Eh, entonces, bueno, vamos a seguir abordando todos estos temas escorpianos con esta próxima luna nueva. Vamos a ver signo a signo, como hacemos siempre para las lunaciones, qué tipo de semilla es la que se planta. Sí. Bueno, Rafa, invitar a nuestros oyentes. Tengo un curso activo en este momento de interpretación astrológica que arranca el 9 de noviembre. Cordialmente invitados, están abiertas las inscripciones. La Eh, información está en tu página, ¿no? sí, buena idea, A ver. pongámosla aquí de una vez. En, la página es la Escuela de Astrología Psicológica. Y bueno, es un curso que lo hago los sábados. Para ese momento ya la hora de España habrá cambiado porque creo que cambian este fin de semana. Sí. Sí. Entonces va a ser a las 16 horas España, 10 horas Colombia, 12 horas Argentina, 3 sábados. Comprando el curso inmediatamente tienes acceso al anterior curso. Entonces, esto te permite, al anterior me refiero a donde hablé también de perdón, de aspectos y de interpretación. Entonces, puedes ir mientras inicia el curso, mirando las grabaciones y así disfrutas más cuando arranquemos el curso en vivo. Entonces, cordialmente invitados. Dejo el enlace acá también en el chat. Le doy también unas gracias especiales a María Casillas por tu apoyo a estas entregas, que ahí mandó un super chat, un super thanks, tan bonita. Y bueno, Rafa, querido, gracias a ti por este tiempo. Yo me apasiono como siempre contigo. Yo debo decirte, querido Rafa, que como contigo es donde me siento más en casa. Entonces por eso a veces termino hablando como una lora. Yo normalmente soy del tipo introvertido que casi no hablo.
pero por ejemplo con mi pareja le hablo un montón. Sí. Pero por ejemplo cuando voy a una reunión y eso soy más bien tímido y retraído y calladito y Pero, a juiciosito, ver, pero contigo me siento de la misma yo no forma. lo siento de esa manera. Yo no lo percibo, eso de hablar mucho. ¿Estás con Saturno en cuadratura tu No, Mercurio? pero total, Saturno en oposición. Sí, me pareció. Me Estoy en pareció, me una pareció. autocrítica y entonces soy más receptivo de la crítica que No, me hacen. pero a ver, yo con vos me pasa lo mismo. Para mí, en mi percepción, tenés el balance de equilibrio entre el hablar mucho, el hablar poco, que es el punto medio. Yo lo percibo bárbaro. Por mí está todo bárbaro. Y bueno, entiendo que la cuadratura de Saturno puede traer como medir demasiado, ¿no? La Sí, función entonces por mercurial. eso estoy más receptivo a todas esas situaciones y como es que digamos que normalmente asumo mejor los comentarios, pero es que la semana pasada me dieron muy duro con esos comentarios por un No, lado sí, te está y haciendo muy saturnino, muy muy poco saturnino, frecuente ¿sí? eso, ¿no? Y, Sobre y ahorita en el un chat, Mercurio en Virgo. exacto, y ahorita en el chat me escribió una persona que paga membresía, entonces pues quiere decir precisamente que es alguien que está comprometido con el canal o con las entregas. Y yo dije, bueno, si ya me lo está diciendo alguien que está además ahí, de verdad que tengo que hacer algún correctivo. Y bueno, y lo que simplemente quiero aclarar es que contigo me siento muy bien y entonces No, hace que me sí, expanda muchas que veces. Sí, yo me eso inspiras. que decís, lo siento y para mi ascendente en cáncer, te imaginarás que es un mimo al alma. Por mí habla como seguís hablando. Por mí, ¿eh? Que al fin y al cabo somos los que estamos hablando. Seguí así. Sí, está bárbaro. Querido Rafa, ¿cuánto te quiero? Yo también te quiero mucho. También a toda nuestra audiencia, que la verdad que los comentarios que nos dejan son bárbaros. Siempre están muy atentos, es un público muy fiel. Así que bueno, vamos a seguir cultivando este espacio. Y así vamos apuntando hacia el próximo jueves. ¿Sí? Muy bien, nos vamos para el próximo jueves con jueves de brujas, clásico de los jueves, de luna nueva, signo a signo. Ya veremos ahí el disfraz que nos ponemos. Sí, una escoba, ¿no? Algo para ver de tomar vuelo. Bueno, nos vemos entonces el próximo jueves. Gracias a toda nuestra querida audiencia y bueno, hasta pronto. Gracias, saludos a todos.